¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por acá por Perú. Es día lunes, lunes 27 de diciembre. Una feliz Navidad para todos, atrasado aunque sea. Son por acá las 3 y tanto de la tarde, 3 y 40 de la tarde. ¿Correcto? Bueno, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en resolver un problema que vino en la, ya te digo, hace poco nomás, en la Olimpiada Online de Física 2020. Ahí está, la Olimpiada Online de Física 2020 que organiza la Sociedad Peruana de Docentes de Física. Esta Olimpiada es para todos los participantes en el mundo, ¿correcto? Los enunciados salen en tres versiones: español, inglés y portugués. En algún momento salió en ruso también, por si acaso. ¿Correcto? Bien, entonces acá ustedes tienen los auspiciadores y todo, ¿no? Y acá hay un problema bien bonito, que es un problema en el cual tienes que saber la técnica adecuada para poder resolver el problema. Si no conoces la técnica adecuada, digamos que la solución se te va a hacer extensa y tediosa. ¿Correcto? Entonces yo te voy a enseñar la técnica adecuada, ¿correcto? Para resolver este problema. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver. Dice lo siguiente, vamos a pasar esto para acá. Dice, un disco circular delgado cuyo centro es O, como lo ves ahí, se mueve sobre un plano horizontal, ¿correcto? Estamos viendo desde arriba, no sé, la gravedad está entrando. Y en el instante mostrado, las velocidades de los puntos periféricos, A y B, tienen las direcciones que se indican ahí. Si te das cuenta, esas direcciones que están aquí, ¿no? A ver si nos movemos, perdón. A ver, un ratito. Estas direcciones, dirección B y dirección A. ¿Correcto? Tiene direcciones que se indican en la figura. Si en ese instante el ángulo AOC es θ y la relación entre las rapideces de los puntos periféricos C y A tiene la forma de esa manera, determina el valor de n. ¿Correcto? O sea, la relación de las velocidades C y A. Entonces acá hay algo bien interesante, ¿no? Primero que tú dirías, profe, pero ¿por qué la velocidad de A tendría que ser así? ¿Por qué no, si B se está moviendo hacia allá, por qué la velocidad ya tiene que ser hacia adentro? Como si está apuntando hacia el centro del disco circular. Date cuenta que este señor no solo se está trasladando, ¿ah? Por si acaso. No solo tiene movimiento de traslación, sino que también tiene movimiento de rotación. Por si acaso, los dos tienen traslación y rotación. La suma de esos dos es la que te va a dar digamos, el movimiento total. Correcto. Y cuando tú sumas esos dos movimientos de rotación y traslación es que te va a dar esas rapideces A y B de esos puntos periféricos. Correcto. Porque si es solo por traslación, pues todos deberían tener la misma velocidad del punto B. O sea, todos deberían tener así. Correcto. Pero como hay rotación, también debe existir aquí, no sé, una velocidad angular así. Correcto. ¿Te das cuenta? No, o sea, solo hay movimiento de traslación del centro de masa más movimiento de rotación de todas las partículas que forman el disco respecto al centro de masa. Son dos movimientos que hay que tener en cuenta aquí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de resolver este problema con una idea importantísima. Esta idea importantísima se llama, que tiene que ver con el movimiento de sólidos rígidos, porque el disco es un sólido rígido, con la idea de centro instantáneo de rotación. Otra vez te lo repito, la idea es centro instantáneo de rotación. ¿Correcto? Listo. Entonces te paso a compartir. Me desaparezco de acá y agregamos una pantalla. Perdón. Listo, ya está. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, como te dije, es aplicar la idea del centro instantáneo. Centro. No me gusta escribir con pluma. Centro, al menos no virtual. Instantáneo de rotación. ¿Correcto? El centro instantáneo de rotación o el famoso CIR. Centro instantáneo de rotación. Lo que pasa es que cuando tú tienes un sólido rígido, correcto, y está ocurriendo movimientos de rotación y de traslación, o sea, los dos a la vez, está ocurriendo movimiento de rotación y traslación, la manera más cómoda y fácil de analizar el problema es estableciendo el centro instantáneo de rotación. Imaginemos
que obviamente tienes los dos movimientos unidos. Entonces imaginemos que tenemos un sólido rígido de cualquier forma, así digamos, plano, ¿no? Estamos considerando plano. Y entonces yo aquí tengo un punto del sólido rígido, acá tengo otro punto del sólido rígido. Yo voy a decir, correcto, que este sólido rígido, por ejemplo, en este puntito, tiene esta velocidad así, correcto. Recuerda que esa velocidad, vamos a llamarle la velocidad del punto A. Esa velocidad del punto A es la velocidad total, o sea, es la de traslación, la velocidad de traslación más la velocidad de rotación. Y digamos que este puntito de acá, correcto, este puntito de acá es el punto B, yo voy a decir que tiene una velocidad v sub b, correcto, tiene una velocidad v sub b. Entonces yo voy a llamarle la velocidad del punto B, que es esto de acá. Entonces, otra vez, la velocidad del punto B es la velocidad total, es la unión de la rotación más de traslación. Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar rectas perpendiculares a los puntos, a las velocidades totales de los puntos A y B. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente, mira, voy a agarrar y voy a trazar rectas perpendiculares. Entonces, yo trazo una recta perpendicular aquí, ¿no? Por ejemplo, y para cambiarle el estilo, vamos a ponerle así. Ahí está. Y trazo otra recta perpendicular al punto, a la velocidad v. La velocidad del punto B, perdón. ¿Correcto? Y entonces, sería así. Vamos a bajarle esto. Ahí está. Y si tú te das cuenta, esas dos rectas se van a intersectar en un punto. En este puntito de acá. Date cuenta, esas dos rectas que son perpendiculares al punto de velocidad del punto A y a la velocidad del punto B, se cortan en un punto. Ese punto es el centro instantáneo de rotación, ¿correcto? Ese es el centro instantáneo de rotación. Date cuenta que dice centro instantáneo, quiere decir que en ese instante en particular, cuando las velocidades de los puntos A y B tienen esas disposiciones, esos valores y esas, ¿cómo se llama? Y esas direcciones, entonces ahí en ese instante se cumple que se intersectan ahí, en el centro instantáneo de rotación. Ahora, date cuenta de algo bien interesante, otra propiedad también muy buena. Es que si, por ejemplo, ¿por qué se llama centro instantáneo de rotación? Porque respecto de ese punto, correcto, que puede estar dentro del sólido rígido o fuera del sólido rígido, no hay ningún problema, correcto, respecto a ese punto, estos puntos se están moviendo con la misma velocidad angular. ¿Que sí, profe? Sí, los dos se están moviendo con la misma velocidad angular. Cualquier punto que tú tomes, correcto, se debe estar moviendo con la misma velocidad angular respecto del centro instantáneo de rotación. Correcto. Y entonces lo que tú vas a decir es lo siguiente. Mira, pon atención, atento acá, atento, mira. Tú vas a decir lo siguiente. Imaginemos que yo tengo la siguiente situación. Tenemos que esta distancia vale R de A, que es la distancia del centro instantáneo de rotación al punto A, y esto de acá es R de B, que es la distancia del centro instantáneo de rotación al punto B. Entonces, tú sabes, ¿no? Por dinámica circular, correcto, tú sabes por dinámica circular lo siguiente, ¿sí o no? Tú sabes por dinámica circular lo siguiente. Ah, profe, si usted me está diciendo que respecto al centro instantáneo de rotación, las partículas se están moviendo con la misma velocidad angular, quiere decir que si yo divido la velocidad en el punto A y lo divido entre el radio A, que es la distancia del centro de rotación al punto A, debe ser igual a la velocidad del punto B como la distancia del punto B. Y esos dos deben ser igual a la velocidad angular. Correcto, porque yo te he dicho que los dos se mueven, los dos puntos A y B respecto del centro de rotación se mueven con la misma velocidad angular. Eso es importante, chicos, tener en cuenta. Se mueven con la misma velocidad angular. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a resolver el problema. Esa es la idea que yo voy a usar, ¿correcto? Que la velocidad total del punto A, que es rotación más de traslación, y la velocidad total del punto B, que es rotación más traslación, entre las distancias al centro instantáneo de rotación son las mismas, tienen la misma velocidad angular. ¿Correcto? Entonces aquí hay que tener en claro eso. Lo primero que tengo que hallar es la velocidad del centro instantáneo de rotación. Para eso yo necesito como dato, como mínimo, 2 puntos. Las rapideces totales de 2 puntos. Las velocidades totales de 2 puntos del sólido rígido. ¿Correcto? Y lo demás es pura geometría nada más. ¿Correcto? Entonces necesito como mínimo, acá, necesito como mínimo las velocidades
correcto, las velocidades de dos puntos del sólido rígido. De dos puntos del sólido rígido. ¿Correcto? Como mínimo, correcto, como mínimo, necesito 2 puntos. Ah, ya. Entonces en este problema, fíjate, tú tienes eso, ¿no? Tú tienes dos velocidades ahí. Tú tienes la velocidad del punto A y la velocidad del punto B. Correcto, ya tienes esos dos. Entonces tú lo que debes hacer es trazar perpendiculares a ellas, rectas perpendiculares a los puntos A, a las velocidades del punto A y la velocidad del punto B, y ver dónde se cortan. ¿Correcto? Y entonces ahí estaría el centro instantáneo de rotación. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vayamos a la siguiente hoja. Voy a insertar página. Muy bien. En esta parte de acá vamos a insertar una forma. Esta de acá. Pero vamos a cambiarle el estilo. Ya. Vamos a establecer un relleno. Ahí está. Entonces mira. Tú tienes acá dos puntos, ¿no? Hay que tener en claro eso. Mira, tú tienes acá dos puntos cuyas velocidades tú conoces. Vamos a cambiar el estilo. Ahí está. Entonces, esas dos velocidades que tú estás viendo ahí, ¿correcto? Vamos a ponerla acá. Esta es la velocidad del punto B. Voy a ponerle color amarillo. Esta es la velocidad del punto B, perdón. Y acá tú tenías la velocidad del punto B, ¿no? Entonces más o menos por acá. Así. Correcto. Vamos a cambiarle el estilo. Ahí está. Y esta es la velocidad del punto B. Del punto A, perdón. Y la velocidad del punto A apunta para acá. Esta es la velocidad del punto A. Y te dicen que este ángulo que forman acá es un ángulo teta. ¿Ya? Este angulito de aquí es el ángulo teta. A ver. Veamos. Sí, ahí está. El ángulo teta es este de acá, que forma con la recta CB, ¿no? Ahí el punto C sería este de acá. Listo, entonces voy a trazar dos perpendiculares a las velocidades de los puntos A y B. ¿Correcto? Entonces cuando yo trazo perpendiculares, se traza una perpendicular acá. Correcto, ahí está. Vamos a ponerle líneas así. Y trazo otra recta perpendicular acá. Ajá. Ahí está. Y ahí están las dos rectas perpendiculares. Es importantísimo notar eso, ¿eh? Son perpendiculares a los puntos A y B, a las velocidades de los puntos A y B. Entonces, cuando se intersectan esas dos rectas en esos dos puntos, ¿no? Las rectas perpendiculares, aquí es el centro instantáneo de rotación, chicos. Este es el centro instantáneo de rotación. Eso es importantísimo. Este es el centro instantáneo de rotación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo agarro y me doy cuenta de algo, ¿no? Fíjate, fíjate. Tú te das cuenta de algo importante aquí, ¿no? Tú te das cuenta de algo importante. Tú dices, profe, mira, se ha armado este grafiquito, que es un grafiquito clásico, ¿no? En este grafiquito que es un clásico en geometría. ¿Correcto? Perdón. Este de acá, este grafiquito, mira. Si esto es 90 y este es 90, este ángulo de acá es un ángulo teta, este ángulo de acá también es un ángulo teta. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es la propiedad de un cuadrilátero inscriptible, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Esa propiedad lo conocen, ¿no? Ya. Entonces tú dices, profe, entonces todo este ángulo de acá, todo ese ángulo de ahí, perdón, todo ese ángulo de ahí debe ser el ángulo teta. Claro, todo ese ángulo debe ser el ángulo teta. Pero hay algo más. En este caso en particular, en este problema en particular, pasa lo siguiente. Mira, fíjate, la distancia de este punto A al centro instantáneo de rotación y del punto B al centro instantáneo de rotación, si tú te das cuenta, son tangentes a una circunferencia, ¿sí o no? Quiere decir que esos dos lados son igualitos, ¿sí o no? ¿Verdad, no, profe? Ya. Ahora, a mí me dan de dato, ahí en el texto,
Me dicen que es un disco que se mueve. Ah, ya, no me dan de dato. Ah, ya, no me dan dato el radio. Entonces vamos a poner que esto tiene un radio R. ¿Estamos? Vamos a poner que esto tiene un radio R. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra propiedad también. Si tú, en este caso, estás demostrando que este señor, este ladito, es igual que este ladito, entonces la propiedad que vas a aplicar es esta. Mira, si tú unes este punto con este punto, ¿correcto? Yo lo voy a poner ahí, cambiar el estilo. Si tú unes esos dos puntitos, estos ángulos de acá son iguales, mira. Teta medios, teta medios. Pero ojo, bajo la condición de que esos dos lados de color celeste son iguales. Por si acaso. O sea, es la bisectriz. Ah, entonces en este caso cumple con eso, ¿no? Porque este ladito tiene el mismo valor que este ladito. ¿Correcto? Ah, verdad, ¿no, profe? Entonces, yo agarro y puedo trazar acá una recta, sí. Una recta. Ajá, ahí está. Y lo voy a cambiar. Y lo voy a poner acá. Ahí está. Esa recta. Entonces, este ángulo de acá vale teta medios. Este ángulo de acá vale teta medios. Y este ángulo de acá también vale teta medios. Hasta ahí todo ok, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Pero hay algo más. Las velocidades de los puntos A y B, ¿correcto? Ya nos dieron. Eso nos permitió hallar el centro instantáneo de rotación. Ahora, me dicen que yo quiero la relación entre las velocidades de los puntos C y A. Entonces yo tengo que hallar, porque acá te dicen lo siguiente. Si en el instante el ángulo A o C es teta y la relación entre las rapideces de los puntos periféricos C y A tienen esta forma, determine el valor de n. Entonces yo puedo hallar la velocidad del punto C. ¿Que sí, profe? Claro, yo puedo hallar su módulo y puedo hallar incluso su dirección. ¿Por qué? Porque yo he dicho que el centro instantáneo de rotación se forma a partir de que tienes dos, como mínimo, las direcciones de las velocidades de dos puntos del sólido rígido, traza rectas perpendiculares y por ahí pasa el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que desde el punto C yo lo que voy a hacer es trazar una recta perpendicular. Entonces yo trazo una recta perpendicular hacia el centro instantáneo de rotación. Mira, uno de esos dos. Ah, ¿verdad, no? Entonces tiene que pasar por ahí. Esa recta pasa por esos dos puntos. Esa recta que está ahí me va a marcar la dirección del vector velocidad. En este caso, la dirección del vector velocidad del punto C, ¿cómo sería? Sería así. Esta dirección sería. Ahí estaría la velocidad del punto C. Y recuerda que este es perpendicular al punto, a la recta, perdón, que une el punto C con el centro instantáneo de rotación. ¿Lo ven ahí o no, chicos? Ah, ¿verdad, no, profe? Claro, date cuenta que la velocidad del punto C, ¿correcto?, se halla en dirección y en módulo porque estás trazando la recta que une el punto C con el centro instantáneo de rotación. Y cualquier recta que una un punto del sólido rígido con el centro instantáneo de rotación tiene que ser una recta que es perpendicular a la velocidad total. ¿Correcto? Ahora, tú me dirías, pero profe, ¿pero por qué no podría ser para el otro lado? ¿Qué tal si se fuera para este lado de acá? Ah, ya, ¿qué pasaría ahí? Habría una dificultad. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la velocidad de A y de B están apuntando hacia la derecha. Si tú pones el punto C apuntando así con la recta de color, con el vector de color verde, va a pasar que el sólido rígido va a comenzar a alejarse. Basta darse cuenta por esto nada más. Mira, imaginemos, ¿no? Esta sería la componente de velocidad en C y esta sería la componente de la velocidad en el punto C. Entonces, mira, esta componente y esta componente de la velocidad de B estarían alejándose. Y eso no puede ser porque en un sólido rígido jamás la distancia entre dos puntos cambia, sino que permanece constante. Entonces automáticamente dicen, ah, no, profe, no dije nada, no se preocupe, borre nomás. Ya está. En cambio aquí sí, porque aquí habría una componente en esta dirección y una componente aquí. Y entonces esta componente de este punto y esta de acá sí apuntan en la misma dirección. ¿Correcto? Ah, verdad, no, profe. Entonces ya no se estiraría el sólido rígido. La idea es que el sólido rígido no se estira, por eso se llama rígido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora ya usé toda la geometría, ya no uso más la geometría, tuve que usar las propiedades del cuadrilátero. En sólido rígido, cuando se tiene que hablar de cinemática, necesariamente vas a tener que hacer geometría. Propiedades básicas, ¿no? Creo que todo el mundo conoce estas propiedades del cuadrilátero inscriptible, pues, ¿no? ¿Correcto? Y si no conoces, pues, léete algo rápido nada más de esos temas. Bien, entonces ahora viene lo siguiente. Profe, la siguiente que usted me dijo era que las velocidades totales junto con la distancia del punto al centro de rotación permanece constante. O sea, la velocidad al radio de giro, ¿correcto? Es una velocidad angular constante. O sea, velocidad radio giro, velocidad radio giro es W, es una constante. Ah, profe, entonces voy a hacer eso. Entonces, para eso, tú debes darte cuenta de lo siguiente, ¿no? Si tú te das cuenta, fíjate en este triangulito que está acá, mira.
yo lo voy a colorear, voy a tratar de colorearlo. Este triangulito que está acá, mira. En ese triangulito que está ahí. ¿No? ¿Lo ves? Ya, en ese triangulito que está ahí, esta distancia de acá, ¿cuánto valdría? Ah, profe, esta distancia, como este es el centro O, perdón. Como este es el centro O, ¿correcto? Y ese es el radio R, entonces esta distancia vale R cotangente de teta medios. ¿Correcto? Esto de acá sería R cotangente de teta medios. Eso es R cotangente de teta medios. Ah, ya, profe, pero esa distancia es la misma que la otra, ¿no? Porque yo he puesto que esto vale R cotangente, ¿correcto? Cotangente de teta medios. Y esta distancia es lo mismo, ¿no? R cotangente. Entonces esto de acá también vale R cotangente de teta medios. Esta distancia sería R cotangente de teta medios. Ya. Entonces ahora tú dirías, profe, entonces esta distancia de acá, ¿correcto? La distancia del centro de rotación al punto C, ¿cuánto sería? Ah, ya, fíjate, mira. Recuerda que esta distancia de acá también vale R. ¿Correcto? Y yo necesito esa distancia del C y R al punto C. Necesito esa distancia. Porque yo quiero la distancia de C y R al punto C y de C y R al punto A. Ya lo tengo. Del C y R al punto A lo tengo. Pero del C y R al punto C no lo tengo. Entonces vamos a hallarlo. Entonces lo saco acá afuera, ¿ya? Acá afuera sería así, mira. Tienes así. Perdón. Mira, tienes así. Esta distancia. Tienes esto de acá. Y tienes esto de acá. Ajá. Entonces, este angulito de acá vale un ángulo teta. Este es el ángulo teta. Y este señor de acá es R cotangente de teta medios. Mira este señor acá. Esto es R cotangente de teta medios. Y este señor de acá es 2R. Porque este es el punto C y este es el punto del centro instantáneo de rotación. ¿Ya? Ahí está. Ah, ya. Entonces yo tengo que hallar esa distancia. O sea, tú puedes agarrar y decir, ah, profe, esa distancia puede ser R cotangente de teta medios por secante de teta. Claro, podría ser, pero yo lo voy a poner mejor de esta manera. Esta distancia, que lo voy a llamar R de C, la voy a hacer por Pitágoras. ¿Te parece? Entonces sería así. R de C al cuadrado, correcto, ¿está bien? Va a ser igual a un cateto al cuadrado, que sería 2R, que sería 4R cuadrado, y el segundo, el cateto al cuadrado, ¿no? Más R cuadrado cotangente al cuadrado de teta medios. ¿Correcto? Eso es lo que voy a colocar. ¿Está bien? Eso es lo que voy a colocar. Listo. Entonces, esto de acá, lo que voy a decir yo es lo siguiente, ¿no? Por centro de rotación yo diría la velocidad del punto A, ¿no? La velocidad del punto A, o mejor dicho, la velocidad del punto C, es al radio del punto C respecto al centro de rotación, como la velocidad del punto A es al radio del punto A. ¿Correcto? El radio del punto A es este señor de acá, pues, ¿no? Este de acá es el radio del punto A, que es la distancia del punto A al centro de rotación. Entonces yo voy a colocar acá. La velocidad de C es a la velocidad de A, como R de C es a R de A. Entonces acá la velocidad del punto C es a la velocidad del punto A, como R de C, si sacas raíz cuadrada te va a quedar 4R cuadrado más R cuadrado cotangente al cuadrado de teta medios. Y todo esto elevado a la 1 medio, porque es raíz cuadrada. Y esto lo divides entre el radio, R de A, que vale R cotangente teta medios. Ahí está, ¿no? R cotangente de teta medios. Entonces ahora hago entrar el R cotangente de teta medios a la raíz cuadrada. Si yo hago eso, me va a quedar así. Si hago entrar, ¿no? Me va a quedar 4R cuadrado sobre R cuadrado
cotangente al cuadrado de teta medio. Lo voy a hacer parte por parte ya. Más, y acá te va a quedar 1. Porque es r cuadrado cotangente cuadrado de teta medio. Es más, lo voy a poner ya. R cuadrado, perdón, cotangente al cuadrado de teta medios sobre r cuadrado cotangente al cuadrado de teta medios. Y recuerda que todo esto está elevado a la 1 medio. O sea, he hecho entrar el denominador a la raíz cuadrada elevado a la 1 medio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, siendo así, te va a quedar lo siguiente, ¿no? Acá te va a quedar la velocidad del punto C. Esa es la velocidad del punto A. ¿Cómo? Y acá te va a quedar r cuadrado y r cuadrado se va. Te va a quedar 4. 1 entre cotangente al cuadrado sería tangente al cuadrado de teta medios. Y acá te va a quedar más 1 nada más. Y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Correcto? Ese es el resultado que nos queda. Entonces yo lo voy a poner por acá. Entonces sería BC entre BA. Te va a quedar raíz cuadrada. Para ponerle la forma que ellos han puesto ahí. 4 tangente al cuadrado de teta medios más 1. Y según el texto del problema, te dicen que eso vale 2n, raíz cuadrada de 2 a la n, tangente a la teta de n medios, ¿no? Según ellos es 2 a la n, tangente de teta medios a la n, más 2 elevado a la 2 menos n. Así lo han puesto, ¿no? A ver, vamos a ver. 2 a la n tangente a la n teta medios, 2 más 2. Determina el valor de n, te pide. Entonces, raíz cuadrada de todo esto. Entonces, por comparación nomás al toque, ¿no? 4 es 2 a la n. Entonces acá tú dices 4 es 2 a la n. Si, solo si, n es igual a 2, pues, ¿no? Y si n vale 2, te queda tangente al cuadrado. Y 2 a la 2 a la menos n debe ser 1. 2 a la menos n debe ser 1. Si, solo si, n vale 2. Entonces, de estos 2, n vale 2. Pues, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? N vale 2. Ahí está. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta a este problema. ¿Ya? Entonces, voy a aparecer nuevamente. Ahí estoy. Muy bien, chicos. Entonces, como has visto este problema, necesariamente tenías que haberlo hecho. No digo necesariamente, una opción. Pero estoy seguro que si lo haces por otro método que no sea centro de rotación, ya que te vas a demorar un montón. En verdad que sí, vas a demorar un montón. Entonces, vamos. ¿Qué es lo que hemos aplicado acá? Hemos aplicado la idea de centro instantáneo de rotación. ¿Qué es lo que nos dice la idea de centro instantáneo de rotación? Que si tú tienes un sólido rígido que tiene movimiento de rotación y traslación, como es en este caso, tú vas a poder trazar a cualesquiera dos puntos, ¿no? Que tienen sus velocidades totales, de dos puntos cualesquiera del sólido rígido, rectas perpendiculares. Y donde se intersectan esas rectas perpendiculares, ahí es el centro instantáneo de rotación. Y además, lo curioso es que respecto de ese C y R, cualquier punto se va a mover con la misma velocidad angular. Y para eso necesito la velocidad total y la distancia del punto al centro instantáneo de rotación. Entonces la velocidad entre la distancia es una constante, es la velocidad angular. Ahora, necesito para eso como mínimo dos velocidades para poder determinar eso, ¿no? Dos puntos con velocidades totales. Y entonces luego de eso, lo que veo acá es lo siguiente, ¿no? Yo veo aquí claramente que la velocidad del punto B traza su perpendicular, la velocidad del punto A traza su perpendicular, y coincide que las tangentes o las perpendiculares a las velocidades de A y de B, coincide que es la tangente al disco, ¿no? Correcto. Y entonces esas tangentes son iguales, pues, ¿no? Por propiedad. Si no te acuerdas de eso, pues acuérdate de aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije la propiedad de cuadrilátero circunscrito, ¿no? ¿Correcto? Inscriptible, perdón. Cuadrilátero inscriptible. Entonces, ¿qué más pasa ahí? Que como son iguales, son estos dos lados de color celeste, que estoy marcando con color celeste, tienen medidas R cotangente teta medios. Ahí está, ¿no? R teta medios, que es la bisectriz, pues, ¿no? Y entonces ya tienes la distancia del punto A. Ahora, lo que falta sería la velocidad del punto C. Entonces ya aquí tú dices lo siguiente, ¿no? Tú dices, profe, la velocidad del punto C, ¿cómo la voy a poder determinar? Fácil, une el punto C con el centro instantáneo de rotación, que ya lo tienes,
y traza la velocidad perpendicular a esa recta. Pero había dos posibilidades, o se va para abajo o se va para arriba, pero cuando se va para arriba vemos que las velocidades del punto C y B se están alejando, entonces ahí no podría ser, porque un sólido rígido, su definición ¿cuál es? Que la distancia entre cualesquiera dos puntos de sólido no cambia con el tiempo, es constante. Entonces ahí estaría faltando a esa definición. Bueno, hallo la distancia al punto C, y aquí lo coloqué aparte. La distancia entre el punto C y el centro de rotación sería 2R, que es uno de los catetos, perdón, que está abajo, y el otro es R cotangente también. Cuando hago eso, ya puedo hallar, ¿no? Velocidad de C, esa es la distancia RC, como la velocidad de A, esa es la distancia RA. Recuerda cuando digo distancia, es la distancia entre el punto y el centro de rotación. Entonces pongo velocidad de C, esa velocidad de A, y bueno, lo que viene después es una cuestión de álgebra, nada más, no hay gran cosa ahí, ¿correcto? Y bueno, y lo que hago es darle la forma que ellos pedían, ¿no? En este caso, pedían de esta forma, y les doy esa formita, y bueno, de ahí yo pues, ¿no? Hago por comparación nomás, calculo el valor de n, y lo compruebo para los dos casos que te están mostrando ahí. ¿Listo? Muy bien chicos, espero que les hayan gustado. Por favor, recuerda, por favor, atento que toda esta semana voy a seguir publicando videos. Y es importante también que te suscribas y actives la campanita del YouTube para que cualquier video que yo coloque, ¿correcto?, puedas verlo. Recuerda también, chico, recuerda que ya estamos en la semana número 2 de entrenamiento para la Olimpiada Internacional de Física 2022. Ya he colocado el día sábado, todos los sábados a las 3 de la tarde salen los videos. Son videos de 3 horas. Está dirigido para chicos que se van a presentar a la Olimpiada Internacional de Física 2022 o a la Olimpiada Iberoamericana de Física. Va a valer para los dos lo mismo. Correcto, porque si tú dominas una internacional, obviamente una iberoamericana lo vas a manejar de manera normal. Correcto, por eso es importante que estés atento. Los días sábados tenemos la serie IFO 2022, Olimpiada Internacional de Física 2022. Es importante que te suscribas y actives la campanita. ¿Para qué? Para que puedas recibir las novedades. Además tenemos el grupo de Telegram también. Ahí, por ejemplo, mañana, martes 28 de diciembre, tenemos webinar gratuito. El tema va a ser astronáutica. Profe, ¿cómo se eligió el tema? Ah, porque los chicos del grupo, del canal de Telegram, eligieron. Se dio una encuesta y ellos eligieron. Se les dio 5 opciones y ellos eligieron astronáutica. Así que mañana tenemos astronáutica. Webinar gratuito, chicos, webinar gratuito. Si no te has unido al grupo de Telegram, únete, por favor, porque ahí estoy compartiendo PDFs, estoy compartiendo imágenes que no comparto en Facebook generalmente. Y estoy dando la opción de que los chicos me den ideas de qué temas quieren ver. Porque la idea es que de ustedes venga la necesidad. Profe, yo necesito tal tema. Y si yo doy como opción, puedes elegirlo. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso que es importante que estén en el canal de Telegram para poder tener una mayor, digamos, dinámica entre lo que esperan ustedes y lo que yo puedo ofrecer. Eso es lo importante, chicos. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos hasta el próximo video.